Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de psicobiología virtual. Hoy vamos a estar realizando un repaso sobre qué es lo que ocurre con la glucosa en sangre. Así que prepararos. Entonces, cuando yo mido la glucosa en sangre, obtengo la glucemia. La glucemia es la glucosa en sangre. Y eso me interesa porque me permite, digamos, orientarme clínicamente, ¿vale? Estos valores de glucosa en sangre, es decir, esta glucemia, tiene que estar en unos valores predeterminados. Es decir, que existe una homeostasis de esta glucemia para que no tengamos unos valores ni muy disminuidos ni aumentados, ya que tanto la situación de hipoglucemia como de hiperglucemia van a ser negativos y patológicos para el paciente. Entonces, aquí os voy a presentar las hormonas que van a participar en este control de la glucemia. Tenemos, fijaros, hormonas hipoglicemiantes, la insulina sola, ella solita, que va a estar luchando contra el resto de hormonas que van a ser hiperglucemiantes. Entre las hormonas hiperglucemiantes, la más importante va a ser la contraria a la insulina, es decir, el glucagón. Ahora lo veremos. Pero también es importante recordar al resto: GH, glucocorticoides, hormonas tiroideas y adrenalina. Así que aprovecharemos para repasar estos conceptos y para comentar algunas características básicas de estas hormonas. Quedaros hasta el final del vídeo porque realizaremos también ejercicios de repaso de exámenes. Entonces, concepto súper importante, el páncreas es una glándula mixta porque tiene una parte endocrina pero también exocrina. La parte endocrina va a secretar hormonas y la parte exocrina va a secretar una serie de enzimas que van a ser utilizadas para la correcta digestión del individuo. Entonces, nos fijamos en esta imagen y vemos una serie de conductos que son cortados transversalmente. Ahí es donde se van a secretar las enzimas. Esa es la parte exocrina. Entre esa parte exocrina, que realmente es la mayor parte del páncreas, vamos a tener unos islotes celulares que son característicos. Estos islotes se observan de una forma característica y fueron descubiertos por un señor que se llamaba Langerhans. Así pues, se llaman islotes de Langerhans y contienen dos tipos celulares que nos interesan: las células alfa y las células beta. Las células alfa van a producir el glucagón y las células beta van a producir la insulina. El efecto de estos dos es muy característico, ya que la insulina lo que va a hacer es disminuir la glucemia, ¿vale? Es decir, va a actuar en un estado de hiperglucemia cuando tenemos la glucosa elevada en sangre, por ejemplo, porque acabamos de comer un donut. Lo que va a ocurrir es que va a aumentar la insulina para poder contrarrestar este efecto. Luego, posteriormente, tenemos también el glucagón. El glucagón va a hacer todo lo contrario, es una hormona hiperglicemiante. Su función va a ser aumentar la glucemia, por lo tanto va a actuar en momentos en que la glucosa en sangre esté disminuida, por ejemplo, en situación de ayuno. Entonces, existe una patología característica relacionada con la insulina, que es la diabetes. En la diabetes existe, por diversos motivos, una disminución del efecto de la insulina, bien porque esta insulina no existe, bien porque existe pero no ejerce correctamente su función. Entonces, ¿cómo actúa realmente la insulina? ¿Cómo la insulina va a disminuir los niveles de glucosa en sangre? La insulina lo que hace es permitir la entrada de glucosa hacia la célula, ¿vale? Va a interaccionar con la membrana celular en cuestión y va a permitir este paso de la glucosa al interior celular. La glucosa en ese momento, recordaros que venimos de una situación de hiperglucemia, la glucosa en ese momento va a dejar de estar en la sangre para pasar al interior de las células. ¿Eso es importante? Sí, porque, como ya sabemos, necesitamos la glucosa para vivir. Necesitamos la glucosa para realizar la oxidación a nivel mitocondrial. Entonces, lo que acaba ocurriendo en los pacientes con diabetes es que esta glucosa no va a poder entrar en las células. Eso es negativo porque efectivamente estas células se pueden llegar y muchas en parte acaban muriéndose, ¿vale?
Y eso lo vemos con la sintomatología del paciente. El paciente puede llegar a tener un desmayo, puede llegar a tener un coma, puede llegar a tener toda una serie de efectos que están relacionados con esta disminución de la cantidad de glucosa en las células. Sin embargo, yo no puedo medir eso, yo no puedo medir la cantidad de glucosa que tienen mis células. Pero lo que sí que puedo medir de una forma muy fácil, como ya sabéis, es la cantidad de glucosa que el paciente tiene en sangre. En ese momento en el que el paciente está de esta manera, mido la glucosa que tiene en sangre y veo que está muy elevada, muy exageradamente elevada. Eso lo que me indica es precisamente que la glucosa no puede pasar al interior celular. Por lo tanto, el concepto clave aquí para que entendáis un poquito la fisiopatología de la diabetes es que la glucosa no tiene que estar en la sangre. Si bien necesitamos unos niveles que sean fisiológicos para poder transportar esta glucosa de un lado a otro, la glucosa no tiene que estar hiperconcentrada, tampoco hipo, ¿vale? Tampoco hipo. Pero en el caso de la diabetes, para que me entendáis, cuando medimos la glucosa en sangre y vemos que está elevada, no nos quedamos tranquilos, porque sabemos que eso significa que a las células no les llega energía. Siguiente hormona que habíamos visto en nuestro esquema inicial, la GH, o también denominada hormona del crecimiento. Esta GH va a ser producida ¿dónde? A nivel de la adenohipófisis, y a diferencia del resto de hormonas va a ejercer su acción directamente sobre el resto de células del cuerpo del individuo. Eso quiere decir que no va a ir a estimular, por ejemplo, a otra glándula a nivel periférico, ¿vale? Entonces, como comentaba, es la hormona del crecimiento. Por lo tanto, si os paráis a pensar en un niño que está creciendo, ¿cómo pensáis que tiene que tener la glucosa en sangre? ¿Más elevada o más disminuida? Evidentemente la glucosa tiene que estar más elevada porque el paciente necesita ir creciendo y va a necesitar mucha energía, va a necesitar captar mucha energía. Por lo tanto, yo la aumento en sangre, pero como la insulina funciona correctamente, enseguida conseguirá pasar a las células, ¿vale? Así pues, existen una serie de patologías relacionadas también con la GH. Estas van a diferir, van a ser diferentes según el momento en el que se den. Fijaros, la GH es la hormona del crecimiento y vamos a tenerla aumentada en momentos en los que obviamente estemos creciendo. Por lo tanto, en la etapa adulta esta hormona es prácticamente indetectable. Repito, la GH en la etapa adulta es prácticamente indetectable. De forma que vamos a tener, repito, pues diferentes patologías según el momento en el que se dé una alteración en esta hormona. Si se da en el niño, vamos a tener dos tipos de patología, bien por defecto, bien por aumento. Por defecto, si tengo una disminución de la GH, pues voy a tener una disminución también del crecimiento y por lo tanto un enanismo. Mientras que si se da un aumento de la GH en la edad infantil, voy a tener un gigantismo. En el gigantismo voy a ver que la persona es muy alta, pero en general todas las proporciones son correctas. Mientras que tenemos que diferenciar el cuadro de gigantismo de la acromegalia, ¿vale? En la acromegalia voy a tener un aumento de la GH, pero este característicamente se da en la etapa adulta. En la etapa adulta tengo un aumento de la GH y tengo un cuadro que es diferente, es la acromegalia. En el individuo adulto, digamos, los huesos ya se han cerrado, por lo tanto no puede seguir creciendo longitudinalmente, pero sí que va a tener una afectación de las articulaciones, característicamente las articulaciones temporomandibulares y vamos a ver también pues una alteración en la cara porque se ensancha. En vez de crecer, digamos, hacia arriba, va a crecer hacia los lados, sin engordarse. Así pues, repito, tenéis que saber cuál es la diferencia entre gigantismo y acromegalia. La más importante y de la que os tenéis que acordar es del momento en el que se va a dar este aumento de la GH. En la acromegalia va a ser en la etapa adulta, en el gigantismo va a ser en la infancia.
Las siguientes hormonas de las que vamos a hablar son los glucocorticoides. Los glucocorticoides se sintetizan a nivel de la corteza suprarrenal. Y en la corteza suprarrenal tenemos una serie de capas que tenéis que conocer. La anatomía es importante porque os la van a preguntar. Entonces, importante recordar que en las zonas fasciculadas y reticular se sintetizan los glucocorticoides. ¿Cuándo vamos a ver un aumento de los glucocorticoides? En una situación de estrés, en una situación de lucha o huida. En ese momento, el individuo va a necesitar coger toda su energía y focalizarla en una sola acción, es decir, en esta de lucha o huida, ¿vale? Así pues, ¿qué es lo que pensáis que va a ocurrir con la glucosa? La glucosa en sangre va a aumentar porque vamos a poner a disposición del individuo una mayor cantidad de glucosa para que esas células puedan captarla, ¿vale? Por otro lado, y también de forma característica, se va a producir una degradación de todo. Vamos a degradar esa glucosa que teníamos almacenada en el hígado y por lo tanto la vamos a soltar a nivel de la sangre. Vamos a degradar las proteínas del individuo. No nos interesa en ese momento el músculo, no nos interesa a corto plazo, ¿vale? Porque queremos tener proteínas que estén disponibles por si se necesitan. Vamos a necesitar también calcio y por lo tanto vamos a favorecer, digamos, la osteoporosis. Entonces, todas estas acciones que yo os he ido comentando están planeadas, digamos, a corto plazo. Los glucocorticoides deberían estar aumentados a corto plazo y sus efectos son positivos a corto plazo, pero existen algunos momentos en los que vamos a tener un aumento de los glucocorticoides a largo plazo. Y ahí es cuando todas estas acciones pues acaban siendo patológicas, porque realmente si degradamos proteínas, si disminuimos el calcio a nivel de los huesos, si tenemos un aumento de la glucosa, podríamos incluso acabar generando una diabetes, ¿vale? ¿Y por qué motivo vamos a tener un aumento de los glucocorticoides a largo plazo? Pues básicamente por un motivo farmacológico. Y es que quiero recordaros que los glucocorticoides son unos inmunosupresores. Glucocorticoides inmunosupresores. Esto es importante, ¿por qué? Pues porque se dan para patologías, por ejemplo, autoinmunes, así como para la alergia, ¿vale? Para la alergia pues sería algo agudo y por lo tanto no nos daría toda esta sintomatología, pero para patologías autoinmunes, como por ejemplo una persona que tiene una enfermedad autoinmune contra su propio hígado, me lo invento, nosotros le tenemos que dar glucocorticoides, eso disminuye el ataque al hígado, pero genera toda una serie de efectos secundarios. Así que, repito, glucocorticoides son inmunosupresores y aumentan en este caso la glucemia. Las siguientes hormonas de las que vamos a hablar son las hormonas T3 y T4, las hormonas tiroideas. Estas van a ser las reinas del metabolismo y se denominan hormonas tiroideas porque son sintetizadas a nivel de la glándula tiroides, que la tenéis representada aquí en la imagen. Esta glándula es una glándula pequeñita que se encuentra más o menos en la región central del cuello, ¿vale? Así pues, repetimos T3 y T4, hormonas tiroideas, hormonas reinas del metabolismo. Por lo tanto, lo que van a hacer es básicamente acelerarnos. Así pues, vamos a tener diferentes patologías según si tenemos una disminución o un aumento de estas hormonas, ¿vale? Obviamente no nos interesa ninguna de estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si tengo una disminución? Pues que voy a tener un hipotiroidismo y por lo tanto mi metabolismo va a estar disminuido. Entre otras cosas, voy a tener una ganancia de peso, un estreñimiento, voy a tener debilidad muscular porque mis células musculares no están activas. Voy a tener dificultad para concentrarme. Voy a tener fatiga, mi piel va a estar seca, voy a tener bradicardia, lo que significa que mi corazón funcionará de una forma más lenta. Voy a tener también depresión y otra serie de sintomatología importante. Entre estas tenéis que recordar que cuando se produce una disminución de las hormonas tiroideas en el niño, sobre todo en el recién nacido, puedo llegar a tener un trastorno en el crecimiento grave, pero también un trastorno mental grave, que se denomina cretinismo, ¿vale?
Es decir, repito, un hipotiroidismo en el niño que acaba generando un trastorno del crecimiento y un trastorno mental grave se denomina cretinismo. Así pues, esa es la clínica del hipotiroidismo. Y la clínica del hipertiroidismo pues va a ser la contraria. Voy a tener una taquicardia, voy a tener una disminución de peso, el paciente sigue comiendo igual que siempre, pero no para de adelgazarse. Va a estar muy activo, incluso puede llegar a tener, digamos, fasciculaciones o vibrar, ¿vale? Vibraciones en las extremidades. Su piel va a estar más caliente y húmeda y van a estar muy activos, les va a costar incluso dormirse. Así pues, repetimos T3, T4 relacionadas con el metabolismo. Tenemos aquí la clínica del hipotiroidismo y la clínica del hipertiroidismo será la contraria. Siguiente hormona, vamos a hablar sobre la adrenalina. La adrenalina en este caso ya no está sintetizada en el córtex suprarrenal, sino en la médula suprarrenal. También va a ser una hormona relacionada con el estrés, esta situación de lucha o huida, y por lo tanto también va a generar esta hiperglicemia de forma aguda, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que os están preguntando últimamente? Os lo están preguntando relacionado con el tema de inmunología. En un momento en el que tenemos estrés, vamos a tener un aumento de la adrenalina, de los corticoides, y todo esto va a estar relacionado con una inmunosupresión. Importante porque esto es lo que les gusta preguntaros. Primera pregunta, en este caso corresponde a junio del 2020, para que veáis que las preguntas son, los exámenes son difíciles, pero os lo prometo, no imposibles. Dice así, una de las características de las hormonas es que A, son sustancias activas solo a concentraciones elevadas, B, son producidas y liberadas principalmente por glándulas endocrinas, C, son producidas y liberadas por glándulas exocrinas, y D, todas ellas actúan sobre los tejidos del organismo. Entonces, opción correcta la B, ¿vale? Aunque no lo hayamos hecho a propósito en este vídeo, pero todas estas características de endocrino, todo el tema de endocrino realmente lo tenéis súper bien explicado en Patreon, ¿vale? Así, las glándulas endocrinas básicamente lo que hacen es secretar hormonas. ¿Y cuál es la definición de esto? ¿Cuál es la diferencia entre una glándula endocrina y una glándula exocrina? ¿Hacia dónde van a secretar esta sustancia? Las glándulas endocrinas van a sintetizar una serie de sustancias, es decir, las hormonas, que van a llegar al torrente sanguíneo. Esa es la definición y la palabra clave. Torrente sanguíneo, vasos sanguíneos, hormonas, glándulas endocrinas. Todo aquello que no se dirija hacia nuestro interior, es decir, hacia nuestros vasos sanguíneos, va a ser exocrino. Ojo, cuidado al dato, porque exocrino no significa solamente, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, sino que, como habíamos visto anteriormente, nuestro páncreas también tiene una función exocrina. ¿Por qué? Porque libera una serie de enzimas que van a ser importantes en la digestión. Por lo tanto, las vamos a secretar ¿dónde? A nuestro tubo digestivo, y obviamente al final pues serán eliminadas de forma fecal, ¿vale? Cuidado, cuidado, cuidado con las definiciones. Siguiente pregunta, dice así, la función principal de la hormona somatotropina es A, regular la conducta maternal, B, mantener una concentración adecuada de iones en sangre, C, la producción de orina, y D, estimular el crecimiento corporal. Teníamos que saber, ¿vale?, que la somatotropina es la GH, es decir, la hormona del crecimiento. Así pues, como siempre os digo, es importante recordar que las cosas que tienen dos nombres se os pueden preguntar de las dos maneras, ¿vale? Entonces, opción A, falsa, ¿vale? La conducta maternal se regula en todo caso por la oxitocina. La adecuada concentración de iones en sangre se mantiene por la aldosterona y la ADH. Y la opción C nos dice la producción de orina. Falso, también ahí está relacionada con la ADH. Por lo tanto, la opción correcta es obviamente estimular el crecimiento corporal. Siguiente pregunta. La hormona calcitonina se produce en A, los huesos, B, el tiroides, C, la médula adrenal, y D, el sistema gastrointestinal. Pregunta fácil, aunque no hayáis estudiado, porque teníais que descartar entre las dos únicas glándulas que se os están poniendo, ¿vale? Teníais que quedaros entre la opción B y la opción C.
La opción correcta, pero es la B. La hormona calcitonina se sintetiza en el tiroides, pero no se sintetiza por las mismas células de las que hemos hablado anteriormente, que sintetizan T3 y T4. Aquí volvemos a tener a nuestra glándula tiroides, ¿vale? Entonces, dentro de esta glándula tiroides sintetizamos las hormonas tiroideas, pero también la hormona calcitonina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la hormona calcitonina? Es una de las hormonas que regula el calcio. En concreto, la calcitonina lo que va a producir es una hipocalcemia. Hipocalcemia es decir, disminución del calcio en sangre, ¿vale? Entonces, si una hipocalcemia está dada por la calcitonina, vamos a necesitar otra hormona que nos produzca en este caso una hipercalcemia, ¿vale? Para regular correctamente el calcio en sangre. Esta otra hormona se denominará hormona paratiroidea y se sintetiza en un lugar muy próximo al que hemos comentado anteriormente. Fijaros, volvemos a tener nuestra glándula tiroides. En este caso la estamos mirando por detrás, por la región posterior, ¿vale? Y lo que vemos son 4 piedrecitas chiquititas, ¿vale? Que están enganchadas en cada lóbulo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, que se van a denominar glándulas paratiroideas. Fijaros, son muy pequeñas y se encuentran en la parte posterior de la glándula tiroides. Estas glándulas paratiroideas van a sintetizar una hormona que se denomina paratiroidea. Esta hormona paratiroidea lo que va a producir es una hipercalcemia. Entonces, lo importante que tenemos que entender respecto a la regulación del calcio es esto. Y también importante recordar que si tengo un aumento del calcio en sangre, significa que no está en otro sitio. Es decir, en este caso en el hueso, ¿vale? ¿En qué otro sitio del organismo tenemos una gran cantidad de calcio? Obviamente en el hueso. Por lo tanto, la PTH va a producir hipercalcemia a expensas de descalcificar el hueso. Mientras que la calcitonina lo que va a hacer es devolver este calcio de la sangre, produciendo una hipocalcemia, hacia el hueso, por lo tanto aumentará el calcio en los huesos. Ni el exceso ni la falta son buenos, ¿vale? Importante. Siguiente pregunta, dice así, en el torrente circulatorio las hormonas esteroides A. Se desplazan unidas a proteínas transportadoras. B. Se disuelven con facilidad en el agua de la sangre. C. Forman complejos hormona-receptor. Y D. No atraviesan la barrera hematoencefálica. La respuesta correcta es la A. Las hormonas esteroides se desplazan unidas a proteínas transportadoras. Y eso es así porque las hormonas esteroides se definen porque provienen del colesterol. El colesterol es una molécula lipídica que pues tiene muchas funciones muy diversas, pero entre ellas, como podéis ver, es formar hormonas. Entonces, las hormonas que están sintetizadas a partir del colesterol os las tenéis que saber, como el Padre Nuestro, porque las preguntan y las preguntan mucho, ¿vale? Tanto en este formato que es un poco indirecto como de forma directa. Os pueden preguntar cuáles de estas son esteroideas o cuáles de estas son lipídicas, cuáles proceden del colesterol y cuáles no. Entonces, nos aprendemos las que provienen del colesterol y todas las demás no, ¿vale? ¿Y por qué lo estamos viendo aquí? Pues porque los glucocorticoides, que recordad que los glucocorticoides aumentan la glucosa en sangre, los glucocorticoides están dentro de este grupo, proceden del colesterol, junto con los mineralcorticoides y con las hormonas sexuales, los andrógenos y los estrógenos. Este esquema de aquí, a examen. Entonces, la siguiente pregunta está relacionada con el mismo concepto, ¿vale? Paciencia. Algunas hormonas como el estradiol se valen para actuar de A. Receptores de membrana, B. Mecanismos de segundos mensajeros, C. Receptores intracelulares y D. La enzima adenilciclasa. Entonces, la opción correcta es la opción C, receptores intracelulares. ¿Por qué? Pues porque el estradiol proviene del colesterol. Era la hormona sexual femenina que, como hemos visto anteriormente, proviene del colesterol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, como hemos visto anteriormente, estas hormonas lipídicas no van a poder ir solitas por el torrente sanguíneo, básicamente porque agua y aceite no se llevan bien, entonces necesitamos unas proteínas que las transporten, pero además también es importante reconocer su
característica lipídica porque van a acceder de una forma diferente al interior celular. Las hormonas que sean lipídicas, es decir, las que hemos visto anteriormente, junto con el estradiol, obviamente, van a poder pasar directamente la barrera de la célula, es decir, la membrana plasmática. ¿Por qué? Pues porque esta membrana plasmática es lipídica, entonces lípido con lípido, pan con pan se llevan bien, ¿vale? Entran directamente y van a ejercer su función directamente en el interior celular, concretamente en el núcleo, ¿vale? Por lo tanto, los receptores serán intracelulares. ¿Qué es lo que va a ocurrir, sin embargo, con las hormonas que sean peptídicas? Las hormonas peptídicas no van a ser lipídicas, sino que van a ser hidrofílicas, es decir, se van a llevar bien con el agua. Pero en este caso, pues de nuevo, agua con lípido, que el lípido sería en este caso la membrana celular, no se llevan bien. Por lo tanto, no van a poder pasar esta membrana y van a necesitar una serie de receptores de membrana. Estos receptores de membrana estarán acoplados a segundos mensajeros, entre ellos la enzima adenilciclasa. ¿Vale? Os recomiendo volver a mirar un poquito, ni que sea por encima de los segundos mensajeros, porque como ya estáis viendo, pues también os los preguntan directamente. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes hormonas actúan a través de los receptores intracelulares? A. Las hormonas tiroideas. B. Las hormonas hipotalámicas. C. Las hormonas de la médula adrenal. Y D. Las hormonas de la adenohipófisis. Y tú dices, a ver. Voy a intentar pensar en las hormonas que he visto anteriormente. Las busco y no encuentro ninguna de ellas. Eso es porque las hormonas tiroideas también van a tener receptores intracelulares, ¿vale? Nos tenemos que acordar tanto de las hormonas que van a llevar el colesterol como de las hormonas tiroideas. Ambos tipos tienen receptores intracelulares. Siguiente pregunta. La somatostatina es A. Una hormona liberada por la adenohipófisis. B. La hormona liberadora de la hormona del crecimiento. C. Una hormona liberada por la neurohipófisis. Y D. Una hormona hipotalámica. Vamos a ver, tú lees esto y dices, hay dos opciones correctas, impugnable. Pues no, porque nos teníamos que fijar en que la palabra clave de la opción B es liberadora. La somatostatina o hormona del crecimiento, es decir, GH, como ya os he comentado anteriormente, no se va a dirigir a ninguna otra glándula, ¿vale? Sino que a partir de la adenohipófisis se va a ir por todas las células del cuerpo del organismo, ¿vale? Ayudándolas pues a crecer, que esa es su función, ¿vale? Entonces, no es una hormona liberadora de nada, no se va a dirigir a otra glándula estimulando la secreción, la liberación de nada, ¿vale? Sin embargo, sí que es una hormona liberada en la adenohipófisis, ¿vale? Adenohipófisis, hipófisis anterior es donde se van a sintetizar todas las hormonas, excepto dos, que son la oxitocina y la ADH, o también denominada hormona antidiurética. Por lo tanto, opción A, opción correcta. Siguiente pregunta. La ingestión de yodo en la dieta es fundamental para mantener un adecuado nivel de hormonas A, tiroideas. Opción A, la correcta, ¿vale? Y no voy a leer ni siquiera el resto de opciones. Entonces, importante, la ingestión de yodo en la dieta está actualmente garantizada gracias a la sal yodada. Tenemos una sal yodada y esto es una medida poblacional de prevención, ¿vale? Del hipotiroidismo. De tal forma que con eso conseguimos cubrir, digamos, todas las necesidades de todas las personas de yodo y por lo tanto de lo que necesitan nuestras hormonas tiroideas. Teníamos dos tipos de hormonas tiroideas, T3 y T4, acordaros, se denominan así porque T3 tiene 3 yodos y T4 tiene 4 yodos. Lo que hacían era básicamente activar nuestro metabolismo y nos interesa también porque cuando se producía una disminución de estas hormonas, sobre todo en el niño, vamos a tener alteraciones tanto en el crecimiento como importante en el desarrollo mental. Tenemos una afectación importante en cuanto al desarrollo mental de tal forma que genera una patología que se denomina cretinismo y en el momento, obviamente, en el que no tenemos yodo, no tenemos hormonas tiroideas en la etapa infantil, por no decir neonatal, ¿vale? Ese cretinismo es muy importante porque, como he comentado, pues genera una disminución, un retraso mental grave y que va a ser permanente.
Ese definitivamente es uno de los motivos por los que se puso esta sal yodada como medida preventiva poblacional. Siguiente pregunta. Cuando hablamos de glándulas nos referimos a órganos efectores de A, el sistema nervioso autónomo solamente, B, el sistema endocrino solamente, C, el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino y D, la piel. ¿Por qué he remarcado la palabra solamente? Pues fijaros. Por técnicas de test, esta palabra no nos gusta, ¿vale? Y si no habéis practicado técnicas de test o no sabéis de lo que os estoy hablando, pasaros por Patreon porque de verdad soy muy pesada y mis alumnos al final acaban aprendiendo a contestar preguntas sin haber estudiado el temario o pueden acabar descartando entre opciones que no saben, ¿vale? Entonces, la palabra solamente no nos gusta porque es una palabra categórica. Las palabras categóricas, como siempre, nunca, en el 100% de los casos, solamente, únicamente, pues no nos acaban de gustar porque sabemos que en medicina el 100% no existe, ¿vale? Y sino que tenemos pues toda una serie de degradados intermedios, ¿vale? Entonces, además, fijaros, el examinador os podría haber puesto la opción A, sencillamente, el sistema nervioso autónomo, sin la palabra solamente. La opción B, el sistema endocrino, sin la palabra solamente. Os está poniendo esta palabra para avisaros de alguna manera que tenéis que diferenciar entre estas dos opciones y la opción C. ¿Por qué? Pues porque la opción C es la correcta. Entonces, la opción D queda obviamente descartada porque la piel no la habéis estudiado, ¿vale? Ya todos sabemos que tenemos glándulas sudoríparas, muy bien, pero no la habéis estudiado. Por lo tanto, opción C, correcta, ¿vale? Entonces, para entender esto vamos a recordar que ¿cuáles son los reyes del sistema endocrino? Los reyes del sistema endocrino son el hipotálamo y la hipófisis. Hipotálamo y hipófisis se encuentran conectados entre ellos y son dos glandulitas pequeñitas que tenemos a nivel de nuestro cráneo, ¿vale? A nivel encefálico. Entonces, el hipotálamo y la hipófisis, aparte de comenzar toda la parte endocrina, son también reguladores del sistema nervioso autónomo y ese concepto va a examen. Venga, vamos a por la última pregunta del día de hoy. Dice así: en relación a la influencia del estrés sobre el sistema inmune se sabe que A. Las encefalinas a dosis bajas pueden provocar inmunosupresión. B. Las encefalinas a dosis altas pueden provocar inmunoestimulación. C. Las encefalinas a dosis altas pueden provocar inmunosupresión. D. Las encefalinas a dosis altas pueden provocar inmunosupresión solo a nivel de los neutrófilos. Entonces, opción correcta, la opción C, las encefalinas a dosis altas pueden provocar inmunosupresión. Os he comentado anteriormente que lo que os van a preguntar es esta relación de aquí. Cuando estamos estresados, un estrés patológico, entendedme, cuando estamos enfermos, etcétera, etcétera, pues lo que tenemos es un aumento de corticoides. Este aumento de corticoides también está relacionado con un aumento de la adrenalina y en general estos dos estímulos están relacionados con la inmunosupresión. Por lo tanto, un aumento de lo que sea, en este caso encefalinas, está relacionado con una inmunosupresión. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que entender? Aunque esta pregunta sea complicada porque no sabemos lo que son las encefalinas, luego lo comentaremos, lo que tenemos que entender es que los estímulos estresantes, que os repito es lo que os van a preguntar, son positivos a corto plazo, es decir, a corto plazo son fisiológicos. Tener un aumento de corticoides a corto plazo en un momento en el que estoy estresada es fisiológico porque me va a permitir, pues lo que decíamos anteriormente, tener más glucosa, tener más energía, las proteínas más disponibles, el calcio a tope, perfecto. Todo eso es perfecto a corto plazo en el momento de estrés. Cuando eso se exagera, bien porque aumenta muchísimo, bien porque se queda de forma crónica, es cuando comienzo a tener problemas. Y lo que nos interesa efectivamente es la inmunosupresión. Por lo tanto, repito, el estrés a dosis adecuadas y a dosis bajas es positivo. Para que poneros en la cabeza, ¿vale? ¿Cómo estudiáis mejor? Pensad, ¿cómo estudiáis mejor? Cuando os quedan 5 meses para el examen y no sabéis prácticamente nada sobre el temario, o
cuando os quedan 3 semanas para el examen y ya sabéis pues a lo que vais. Estudiéis mejor cuando os quedan 3 semanas para el examen porque tenéis cierto nivel de estrés que os activa, que os hace estar concentrados en lo que estáis haciendo, que os permite estar un mayor número de horas de trabajo de forma diaria. Sin embargo, si ese nivel de estrés se mantiene de forma constante, puede llegar a afectaros, ¿vale? Entonces, lo mismo ocurre con la inmunosupresión. A dosis adecuadas, el estrés es positivo, incluso puede generar, ¿vale? A dosis bajas pueden generar inmunoestimulación. La opción B es falsa, ¿vale? A dosis bajas, no altas, pueden provocar inmunoestimulación. Sin embargo, a dosis altas pueden provocar inmunosupresión. Entonces, lo complicado de la pregunta anterior era saber qué es una encefalina, ¿vale? Aún así, como os digo, siempre os van a preguntar por lo mismo: estrés, corticoides, adrenalina, inmunosupresión. Por lo tanto, tenéis que relacionar con una alta cantidad de lo que sea, el nombre que sea con el que os quieran liar, ¿vale? Con una inmunosupresión cuando está a concentraciones elevadas. Entonces, ¿qué son las encefalinas? Las encefalinas son un tipo de sustancias opioides, ¿vale? Y los opioides pues tenemos de diferentes tipos. Algunos son fármacos, otros son, vamos a decirlo así porque no puedo decir la palabra, entre comillas, otro tipo de fármacos, otro tipo de sustancias. Y luego también tenemos opioides internos que fabricamos nosotros mismos, ¿vale? Estos opioides en general van a disminuir el dolor, ¿vale? Su función es disminuir el dolor. Y eso diréis, ¿es positivo? Ya, sí. Pero ¿por qué tú vas a estar sintetizando sustancias opioides? ¿Por qué vas a estar intentando disminuir el dolor? Pues porque tienes dolor. ¿Y por qué tienes dolor? Pues porque tienes generalmente una patología crónica. Patología crónica es igual a estrés, ¿vale? Para que lo entendáis. De todas formas, ya os digo, es imposible aprenderos todos los nombres, así que tenéis que aprender a sacar estas preguntas con lógica, ¿vale? Así que chicos, yo con eso me despido por hoy. Recordad que todas las preguntas que habéis estado viendo son de exámenes de años anteriores. Estudiad mucho, 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 mucho. Os deseo muchísima suerte y como siempre, por supuesto, pues os podéis pasar por Patreon en el caso de que queráis acceder a más contenido de este estilo, ¿vale? Mucha suerte para el examen. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.